García Paje, pidiendo que se adelanten las elecciones, que el Partido Socialista convoque elecciones ya, y diciendo esto, escuche. Me gustaría sobre todo escuchar de mis dirigentes y responsables de gobierno y de partido que no tienen nada que ver, ni se han relacionado, ni tienen ningún tipo de intimidad económica ni política con personajes de esta calaña. Hay que poner pie en pared con mucha rapidez y con rotundidad, porque hay que parar esta hemorragia. Esto es una hemorragia peligrosísima. Dice hay que parar esta hemorragia peligrosísima. Pues de dirigente socialista a dirigente socialista, he dicho con todo el respeto, discrepo de lo que dice Emiliano. Él decía que quería escuchar una cosa, yo se la digo, ninguna. Y ahora yo también le digo que también me gustaría escuchar apoyo de todos los dirigentes a un gobierno que está haciendo avanzar a este país, que está batiendo récord de empleo, de crecimiento, que está mejorando las condiciones de trabajo de los trabajadores, que tienen hoy un empleo estable. Y me gustaría un poquito más de apoyo a un gobierno que está sufriendo una campaña insufrible por parte de una derecha que no tiene alternativa, que solo tiene fango, no tiene más. Óscar López. Los españoles que así sea. Así ya de una vez la oposición y el señor Feijóo hace lo que tiene que hacer y saca a este gobierno en el que estamos y del caos en el que estamos. Señor López, ¿cómo lee usted hoy esa presencia, ese papel? Víctor de Aldama, trama de hidrocarburos aquí. Líbreme la democracia de los salvapatrias. Insisto, los mismos personajes, las mismas tramas, los mismos métodos, seguimos en la kitchen. Y yo lo que le digo es, de todo este espectáculo lamentable que hemos visto hoy, yo lo que espero y deseo es que haya luz y taquígrafos y que se arroje luz sobre todas las cloacas de este país, las que haya luz, que salga lo que tenga que salir a la luz, porque no es tolerable que en una democracia avanzada, en un país que bate récords de empleo, que crece como ninguno, que es un país moderno, una democracia avanzada como la nuestra, estemos instalados todo el día en estos debates de cloaca. No es tolerable. Y yo le digo, hay una responsabilidad directa, y yo acuso al señor Feijóo, le acuso directamente de que tiene una responsabilidad en este ruido ensordecedor, en esta estrategia de odio que se está instalando en las calles, que algunos políticos y muchos periodistas tenemos que soportar todos los días campañas de odio, de difamación, todos los días. Y ese ruido ensordecedor tiene responsables, no cae del cielo. El responsable es quien ha decidido que solo puede llegar a la Moncloa de esa forma, y no vale todo en política. Yo lo que espero de una oposición es que de vez en cuando apoye algo, de vez en cuando proponga algo, y no que toda su estrategia sea solo esta, una campaña de odio que ya está bien, que llevamos 150 ataques a sedes socialistas, ya está bien, ya está bien. ¿Usted cree que Feijóo haga lo que tiene que hacer es esto? ¿Qué lectura hace usted de esto? Esto tiene un nombre y apellido, lo dije hace muchos meses, se llama el que pueda hacer que haga, cueste lo que cueste y a cualquier precio y sea como sea. Y no hay derecho. No hay derecho en un país que, insisto, no es que hayan ido 5 millones de personas al paro, que esté en ruina económica, que no tenga grandes avances. No. Es que este país está en otra situación, Es que es el único país a la que el Fondo Monetario Internacional no le ha rebajado las previsiones de crecimiento. Es el único país que está batiendo récord de empleo como nunca, con la tasa de paro más baja desde el año 2008, mientras sube las pensiones y rellena la hucha. Eso es lo que está pasando en este país. Señor Como López, la derecha no quiere hablar de todo eso, fango y más fango. Esto es el contenido, pero hoy han destacado las formas, porque quienes, tanto Ley de Díez como el empresario que se ha interpuesto hoy, Pérez Dolcet, están haciendo, su versión es, se están destapando las cloacas, se está destapando a gente que tiene compradas a guardias civiles y que las tienen compradas para cosas como la mafia del diésel. Óscar López, señor López, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Hay una pregunta clave aquí en la mesa. La pregunta clave aquí es, ¿había órdenes previas del PSOE? ¿Aquí ha habido una operación de fontanería socialista? Vamos a ver, Javier, esto es los árboles y el bosque. El bosque se llama Kitchen, es el bosque de Kitchen, sigue siendo la Kitchen, son los mismos protagonistas, los mismos métodos, las mismas filtraciones, las mismas historias. Antes lo hacían desde el gobierno con los medios del Estado y ahora
supongo que lo financian con los medios de la Comunidad de Madrid. Sigue siendo lo mismo. Y todo, filtraciones interesadas, intentar montar un ruido ensordecedor siempre para tapar lo que está pasando en este país, que es récord de empleo, la tasa de paro más bajo de la historia desde el año 2008, crecimiento económico, sube las pensiones, sube el salario mínimo, que no se hable de todo eso. Vamos a montar un lío, la mejor defensa es un buen ataque, entiendo que interpreta el PP, y a partir de ahí seguimos en la kitchen. Y el partido y el gobierno que ha espiado a sus rivales políticos, que ha inventado pruebas falsas, que ha inventado casos de corrupción que no existían contra sus rivales políticos, sigue haciendo lo mismo de la oposición, con filtraciones interesadas que tratan de monopolizar la discusión pública. Esa es la realidad. A este gobierno no se le ha dado tregua desde el minuto uno. Con guerra sucia, sí, con guerra sucia contra este gobierno. Eso es lo que ha hecho la derecha y lo que sigue haciendo. Pero, señor López, hoy el Partido Popular dice ya. Un periodista no ofrece pactos con la Fiscalía, no ofrece contactos con la Fiscalía. Ha habido aquí ligazón, los arbolitos, reporte, contacto con Fiscalía. Por supuesto que no, Javier. Los arbolitos, todo el día montar una polémica, una filtración nueva, un hilo del que tirar, para no hablar de lo importante. Por cierto, a mí, pero esto es una cosa personal, nadie me quita de la cabeza que desde que empezaron los escándalos de Ayuso no hemos parado. Desde que saltó primero el caso del hermano y luego el caso de la pareja, no hemos parado. O sea, es que yo, blanco y en botella, ha habido una estrategia de ir a por todo el mundo, de ir a por el gobierno, de ir a por el fiscal general, de ir a por periodistas. Esto es lo que ha hecho la derecha. Y a mí no me quita nadie de la cabeza que hay un punto concreto que es cuando empiezan a salir los escándalos de Ayuso. Además, le costó el puesto a Casado. Y han intentado el mismo método, y ahora por el fiscal general, y ahora por quienes investigan. Por cierto, aquí somos nosotros, el gobierno es el que no respeta la justicia, pero cuando la señora Ayuso critica sentencias, entonces no pasa nada. Ahí sí. Aquí hay un ruido interesado, hay una campaña interesada de montar un ruido ensordecedor. Y el señor Feijóo, esto es lo único que ha aportado a la política. Esta es la oposición que está haciendo. No le escucho hablar de economía, de vivienda, de pensiones. Lo único es ruido, fango. Esta es la estrategia de la derecha. Hoy hay una clave más, y ha sido Víctor de Aldama. Hoy el hombre clave en el fraude de los hidrocarburos, de la mafia del diésel, se ha presentado en esa comparecencia. Vean lo que ha ocurrido y vean el minuto a minuto, porque hoy la declaración ha sido ni fontanera ni cobarde, ni fontanera ni de Ferraz, pero la imagen ha sido esta. Acaba la comparecencia de Leire Díez tras 8 minutos de discurso. Recoge, pero la pregunta de una persona en la sala hace estallar el caos. ¿Por qué le dijo a Aldama que no tirara de la manta? Aparece en escena Víctor de Aldama, comisionista imputado por los casos de hidrocarburos y el caso Koldo, dispuesto a reventar la comparecencia de Díez. Víctor de Aldama se encara a Leire. Según los presentes, le pregunta qué tiene contra él. Todo ante la multitud de medios. Díez le ignora, ni le mira. Y Aldama insiste, Leire huye hacia la salida. Y en ese momento se encara al abogado Pérez Dolcet, que también está en la comparecencia. Y se vuelve a encarar a Díez. ¿Qué tenía contra mí para que me amenace? Dolcet la protege y apartan a Aldama, pero acaban con su paciencia. ¿Qué está pasando? Dejadle pasar. Vale. Corre a por Leire y le vuelven a frenar el paso. Las cámaras se agolpan frente a Aldama. Sacarla. No, sacarla. Víctor. Llamar a la policía. Víctor. Que pierde totalmente el control. Le falta el aliento. ¿Qué pasa? Su cara desencajada. ¿No os dais cuenta que es una pantomima? Está mintiendo en todo. Explíquenos ¿No habéis escuchado los audios? Pues ya está mintiendo en todo, se está riendo de todos los españoles. Como decís, un trabajo periodístico. Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel diciendo que esté muerto o amenazan a un civil como a mí. ¿A que no? Pues esta señora lo hace. Esta señora no sabe lo que ha hecho hoy con venir aquí. Y entre micrófonos y flashes, abandona la sala de prensa. Todo esto es lo que hemos visto antes y durante la comparecencia. Después ha ocurrido esto. ¿Cree que esto sería el final del gobierno de Sánchez?
Pues esperemos por el bien. Es sinvergüenza, hice un trabajo periodístico. Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel diciendo que esté muerto o amenazan a un civil como a mí. ¿A que no? Pues esta señora lo hace. Sí, hay un procedimiento. Javier Pérez Dolcet, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Bueno, por decir algo, los ha habido más tranquilos, desde luego. Pues bueno, ya lo habéis visto en las imágenes, ¿no? Que allí Leire había convocado a la prensa, todo transcurría con normalidad, hasta que este señor se ha presentado y bueno, pues se ha ido directo a por ella. Afortunadamente, pues aquello estaba lleno de periodistas que le han dificultado que llegara. Y luego, pues entre el personal de seguridad del hotel y yo, pues la hemos hecho así con un cerco para que no pudiera echarse encima de ella. ¿Cómo están? ¿Cómo está ella? Hemos visto escenas de nervios. Sí, bueno, ahí estaba destrozada. O sea, yo creo que hay que entender además que, bueno, pues el señor Aldama es tan grande como yo y Leire pues es chiquitita. No hay justificación para esto. ¿Ustedes han presentado denuncia? Sí, la ha presentado Leire. A mí me da igual, yo no me siento amenazado, yo también soy muy grande. Pero bueno, hay que entender que ella solo es una chica. Y bueno, la mitad que Aldama, de tamaño. Señor Pérez Dolcet, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta, en fin, presencia hoy? ¿Por qué cree usted que se ha presentado allí Aldama? ¿Por qué todo esto? Pues mira, yo creo que aquí, o sea, primero había una comparecencia, Leire había citado a los medios y después iba a sentar con ellos de forma individual para, más allá de lo que ha declarado, presentar una serie de pruebas de qué es exactamente lo que se estaba haciendo y por qué, lo cual explica todas las grabaciones, ¿no? Pero bueno, a partir de este incidente pues se ha suspendido toda la gente. Yo no tenía allí ningún rol, iba simplemente para que Leire no estuviera sola, ¿no? Pero bueno, al final pues he intentado hablar con algunos periodistas y tal, porque la gente pues ha quedado perpleja, ¿no? Y ya está, y bueno, y cuando Leire esté en condiciones, pues retomará la agenda. Señor Pérez Dolcet, usted ha estado con ella, dice usted, iba a presentarse qué se estaba haciendo y por qué. ¿Qué se estaba haciendo? Sí. ¿Y por qué? Bueno, eso lo tiene que contar ella, que es su investigación. Yo, hoy se iba a hacer eso, pues no ha podido ser. Pues bueno, ya será mañana. O esta tarde, yo qué sé, cuando ella esté en condiciones, que ahora, si le veis la cara, según se iba alejando, pues era una situación tremenda. Porque ¿Pero además usted cree que lo que se ha intentado es evitar que ella presentara pruebas? Bueno, yo estoy seguro, porque, a ver, si en hablar y presentar documentación no hay ningún problema, ¿no? Pues, uno la presenta, todo el mundo la estudia, pregunta sobre ella y ya está, y seguimos el debate o el diálogo sobre la documentación, ¿no? Pero eso de agredir a la otra parte para que no pueda presentar sus argumentos, pues no puedo estar de acuerdo. Dice usted, ella en estado de nervios. ¿Ha podido hablar con ella después? Ella está en su casa. Decíamos hoy, hemos sabido de su entorno que va a presentar y a ratificar denuncia esta tarde en comisaría. ¿Ha podido hablar con ella? ¿Cómo está ahora? Sí, bueno, se ha presentado la policía, hemos conseguido ya sacarla de allí y bueno, ya nos hemos separado. Sí, bueno, ahora ya está más tranquila. Señor Dolcet, ustedes han vivido toda esa escena dentro. A la salida se ha vivido otra, que usted no ha podido ver, se la voy a mostrar. Es una imagen de Víctor de Aldama apelando a Feijóo, diciendo que Feijóo haga lo que tiene que hacer. Escuche lo que ha pasado y escuche lo que se ha vivido fuera. Una vez que ustedes se habían marchado ya, Aldama dice esto. ¿Cree que esto sería el final del gobierno de Sánchez?
Pues esperemos por el bien de España y por el bien de todos los españoles que así sea. A ver si ya de una vez la oposición y el señor Feijóo hace lo que tiene que hacer y saca a este gobierno del el que estamos y del caos en el que estamos. Javier Pérez Dolcet, ¿cómo lee usted esa declaración? A ver, yo no quiero, ya sabes que nosotros le hemos ofrecido a todos los grupos políticos acceso a la información, toda la que tenemos y contar para que conozcan de primera mano lo que hay. Nuestro único objetivo, más allá de cualquier partido, es acabar con las tramas de corrupción y sobre todo con las cloacas del Estado, ¿no? Entonces, yo no creo que esto sea un tema del señor Feijóo o de los demás. Yo creo que esto es un tema que nos ocupa a todos. Y yo, pues, remarco el ofrecimiento que ya hice hace unos días, ¿no? Entonces, pues, ya hemos hablado con muchos de los grupos políticos, con el Partido Popular, ¿no? Pero vamos, yo estoy a su disposición para que conozcan de verdad lo que ha ocurrido en el pasado de este país. Y a partir de ahí, se lo que necesitamos es un sistema mejor y que las elecciones las gane el mejor. O sea, yo no quiero entrar en eso, no es un tema de un bando u otro. Tengo una última pregunta para usted, señor Dolcet, que es la clave de bóveda de todo esto. Ustedes trabajaban para el PSOE, ustedes seguían órdenes de Ferraz o ustedes dieron información después al PSOE. ¿Hubo una orden antes o hubo una entrega de información después? ¿Cómo fue? A ver, nosotros, ya le he dicho 1000 veces, desde luego yo no trabajo para nadie. Yo trabajo para las víctimas y para que se esclarezca lo que ha ocurrido y que el sistema cambie para que no pueda volver a ocurrir. Y dentro de eso, la filosofía sigue siendo la misma. Le hemos dado la información a todos los grupos políticos que la han querido y uno de ellos es el Partido Socialista, en un caso muy concreto, que es cuando apareció una operación de espionaje contra el presidente actual. Pero igual que hemos hecho con el resto de los grupos políticos, y yo lo he manifestado en televisión y en todos sitios, ¿no? O sea, aquí hay víctimas que van desde Podemos hasta, por supuesto, el PSOE, partidos catalanes, otros partidos nacionalistas y hasta de Vox. Entonces, esto nos atañe a todos, no es de solo uno. Javier Pérez Dolcet, yo le agradezco que cada vez que le pedimos que dé la cara lo haga. Así que le agradezco en serio una orden antes o una entrega de información después. Y Dolcet dice lo que se hizo es entrega después, no orden previa, no orden antes. Bueno, y eso es lo que ha dicho ella. A mí me parece que su explicación puede gustar más o menos, pero es verosímil y habrá quien se lo pueda creer y quien no se lo quiera creer. Estamos en el momento de la especulación. Aquí cada uno va a especular como quiera. Habrá quien piense que esta señora es una pequeña Nicolás que prometía cosas que no cumplía y que todo lo hacía en beneficio propio, y habrá quien crea que iban de parte de. De momento no tenemos prueba de ninguna de estas cosas y lo que podemos hacer es seguir elucubrando. A mí me parece que el espectáculo dantesco que hemos visto esta mañana no ayuda a nada. No entiendo que el señor Aldama, que está en libertad provisional, esté defendiendo pruebas, porque no sé, se supone que no sé. Esto debe ser la colaboración con la justicia. Eso es. No entiendo qué hace este señor haciendo estas cosas y qué hace en la calle, si a esto es a lo que se dedica, así de claro lo digo. Y cada uno que se haga mirar cómo utiliza un caso que de momento no deja de ser, como digo, especulación pura y dura, y cómo jalean con esto a sus huestes en las calles y la política tan denigrada ya en este país. Me parece que las conjeturas son conjeturas y que mientras solo sean eso, pues en esos términos deberíamos hablar. Chapo. A mí las explicaciones de Leire, cada uno es libre de creérselas o no. A mí, personalmente, si me preguntas, me parecen de auténtica psicodelia. Yo soy periodista y no conozco este tipo de periodismo en el que hay personas que se reúnen con implicados en tramas y les ofrecen que vaya a la fiscalía a verlos a Dubái, reuniones con el abogado del Estado o tratos de favor con la Hacienda Foral. Pero no conoces periodistas que prometan cosas que no dan. Esto no sucede. Déjame terminar, Sí, perdón, que va a ser mucho más cómodo
cómodo para todos. Sí, no, perdona. Si os interrumpís todos, yo os pediría que no os quejéis constantemente y que seáis breves si es posible. Venga, vamos a marcar hoy esas reglas del juego. Venga, si alguien cree que esa mujer es un periodista o que estaba haciendo una investigación al margen del gobierno, no sé, Pérez Dolcet le dijo al Confidencial que en esto estaban Santos Cerdán, Sánchez, Leire y él, y que no había más gente. Es decir, es el mismo, la persona que acaba de hablar aquí. Él ha desmentido ese audio, dice ese audio es un montaje. Ya, bueno, pero el audio está ahí. No, el audio está ahí. Él dice que puede haberse desvirtuado, pero el audio está, la grabación está, digo lo que él dice, yo estoy dando los hechos, no digo más. No, bueno, yo, como yo hay una grabación en la que aparece su voz diciendo eso. Y él dice que es un audio manipulado. Claro, y otra cosa que sucede, al final, todo esto... tengo la sensación de que es lo que parecía, es decir, que hay una gente que se dedica a buscar información chunga contra la UCO que les persigue para dársela a Santos Cerdán. ¿Qué sucede ayer? Va Leire a Ferraz y le da esa información a Santos Cerdán. Pero es exactamente lo que ha pasado. Claro, pero aquí el argumento y la clave fundamental es esta, os pregunto, porque la clave fundamental aquí es esta. La clave fundamental es que va antes. Si esto es una operación del PSOE, tal y como se había dicho hasta ahora, esto eran las cloacas socialistas, o si un empresario que está intentando desenmarañar la trama de Villarejo le entrega al PSOE después. Esta es la clave. Hoy Leire Díez dice esas conversaciones y esas grabaciones son pruebas prefabricadas, dice. Se me ha conocido fruto de un vídeo, de una grabación ilegal. Las filtraciones calculadas y prefabricadas son uno de los temas que nuestro Estado de Derecho creo que debe de abordar. A ver, yo no trabajo con sensaciones, yo trabajo con hechos. Entonces, tenemos recientemente una historia que había un ministro que se reunía, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y ofrecía que lo afinara la Fiscalía, y la Fiscalía lo afinaba. Había la secretaria general de un partido que se reunía con Villarejo, se encargaban dosieres y después esos dosieres salían publicados. Podemos preguntarle a la cúpula de Podemos, podemos preguntarle a la cúpula del independentismo. Esos son hechos, no son sensaciones, son hechos. De hecho, toda la cúpula de Interior está procesada doblemente y el secretario de Estado de Interior está en la cárcel por una tercera trama en la que está implicado. Esos son hechos, no sensaciones. En este asunto, ¿qué es lo que tenemos? Hechos. Esta señora y Pérez Dolcet, efectivamente, por las razones que fueran, yo creo que tiene más que ver con cada uno tendría sus propias motivaciones, se reunían con gente y ofrecían cosas que después no han sucedido. Eso es una diferencia fundamental. Antes sucedían, ahora no han sucedido. Antes se decía, te lo afina la Fiscalía, ahora no te lo afina la Fiscalía. Ahora dice que estaba escribiendo un libro, por mí como si estaba escribiendo El Quijote, no es mi problema. Lo que hay que demostrar, como se demostró en casos anteriores, es si esto formaba parte de una estrategia diseñada desde el Partido Socialista. Vamos a escuchar en la rueda de prensa de hoy al de Desocupa. Pero no sería raro porque tiene mucha relación con Aldama, pero sí que hoy no ha venido. Y en cuanto a mí, ver a Aldama hablar en estos términos me llama mucho la atención, porque Aldama es, de todos los personajes y personas afectados por la trama de hidrocarburos, la única persona que ha tenido un trato, en mi opinión, bastante irregular por parte de la Fiscalía Anticorrupción. El único. Y yo creo que lo que ha hecho Leire Díaz, en fin, yo no me creo lo que ha explicado en esa rueda de prensa. No creo que la manera de hacer un libro de investigación sea ofrecer a un imputado al que le piden 55 años de cárcel, yo te puedo sentar con la Fiscalía. Tanto si puede hacerlo como si es una fanfarronería, creo que eso no es una técnica periodística. Pero al mismo tiempo sí que creo que es muy llamativo ver a Aldama haciendo estas cosas allí. Sobre todo porque yo quiero recordar cómo sale Aldama en libertad. Aldama estaba en prisión por la trama de los hidrocarburos porque le acusan de defraudar 168 millones de euros. Y había riesgo de fuga porque alguien que tiene ese dinero pues se puede fugar. Además había cuentas en el extranjero. Va a declarar en otra causa donde también está imputado, y probablemente con mucho motivo, que es su relación con Koldo y con Ábalos, donde él está imputado por otras causas de corrupción inferiores en cantidad, porque es bastante menos dinero de lo que estamos hablando respecto a hidrocarburos. Él declara en la trama de Koldo y le pone en libertad en la de hidrocarburos, donde no ha aportado una sola prueba. Y luego, respecto a las pruebas que aporta en la causa Koldo y Ábalos, que yo creo que tiene mucho que decir, porque yo no me creo que sea alguien inocente, ni él, ni Koldo, ni Ábalos. Pero creo que lo que dice ahí es la nada, más allá de salir y decir después de este espectáculo que hemos visto, a ver si Feijóo hace lo que tiene que hacer, que yo no sé lo que tiene que hacer Feijóo.